Dios te bendiga. En este momento te saluda el pastor Eric García de Iglesia de Cristo Getsemaní, desde aquí de la hermana República de Nicaragua, y es para mí un placer saludarte a todos los que nos están viendo, a toda la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo por los diferentes medios. Una vez más estamos tratando de llevar la palabra del Señor más allá de nuestras fronteras, y quisiera este maravilloso día darte un cordial saludo de parte de toda la iglesia Getsemaní, desde aquí la iglesia que estamos pastoreando, y quisiera en el nombre de Jesús orar en este momento para que el Señor nos llene de la sabiduría, del conocimiento que necesitamos para poder entender su palabra en este final de los tiempos. Así que cierra tus ojos ahí conmigo y que el Señor nos llene este día de revelación en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias infinitamente porque nos permite, Señor amado, este tiempo, Dios mío, en el que podemos, Padre Celestial, trasladar tu palabra más allá, Señor amado, de nuestras fronteras en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos hacer este proyecto, Señor amado, y poder bendecir toda aquella audiencia, Señor amado, en el que está atenta, Padre Celestial, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice al hermano, al amigo, Señor, que nos va a sintonizar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a través de todos esos medios. Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre Santo, porque Dios mío santo, tu palabra nos la diste, Señor, para equiparnos, para prepararnos, Señor amado, para ese encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos ese espíritu de revelación, de entendimiento, esa unción, Padre Celestial, necesaria para poder, Señor amado, en el nombre de Jesús, llevar esta palabra, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que abra su Biblia ahí donde está, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, y lo quiero leer en la versión Biblia al día, este versículo tan precioso de la palabra del Señor que nos habla acerca del arrebatamiento, y dice de la siguiente manera: luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Qué maravilloso esta palabra que nos entrega Pablo, ¿verdad? A través de la iglesia de Tesalónica, esa carta que escribe Pablo a esta iglesia. Y quiero, en el nombre de Cristo Jesús, estar enfatizando mucho en esta palabra que he puesto ahí en otro color, que es la palabra arrebatamiento o arrebatados. En este último tiempo nosotros necesitamos entender realmente por la revelación de la palabra más que nunca que Cristo viene pronto. Es impresionante cómo en estos medios también hay muchos predicadores que están obviando este mensaje de que Jesucristo viene pronto. Yo quiero decirte que Jesucristo viene muy pronto, viene antes de lo que nosotros estamos esperando. Recordemos que Él no ha venido precisamente para tocar a todas aquellas vidas que todavía, esperando a todas aquellas vidas que todavía no le han aceptado. Yo quiero decirte, tú que me estás sintonizando, que me estás escuchando en este momento y que tal vez te retiraste o que tal vez no tienes a Cristo, que estás buscando una palabra de aliento, yo quiero decirte, Cristo viene pronto y necesitas arreglar tu vida con el Señor. Así que espero que te quedes en todo este mensaje. Y por cierto, es para nosotros un gusto saludarles desde este canal de YouTube. Nos pueden encontrar ahora por este medio y nos pueden encontrar también por Facebook. Ahí al final vamos a estar mencionándolo también. Entonces, pero vayamos al grano, vayamos al tema que nos corresponde este día. Les comentaba de que es impresionante cómo muchas personas a través de este medio están lanzando un mensaje negativo en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Si usted se ha dado cuenta, muchos están criticando la palabra del Señor, muchos están en contra de la palabra del Señor, se están volcando contra Cristo Jesús y están lanzando un mensaje negativo, no solamente en cuanto al testimonio, sino que también en cuanto a la palabra predicada que ellos están lanzando por todos estos medios. Están preparando a la gente, pero para quedarse aquí en la tierra.
están preparando a la gente, pero para que la gente establezca reinos aquí en la tierra. Y déjeme decirle, amado amigo, amado hermano que me estás escuchando, que el reino de los cielos no se va a establecer en esta tierra, sino hasta después de la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación tiene que haber un acontecimiento glorioso, que es el levantamiento de la iglesia, lo que se le llama el arrebatamiento. Ahora, en la Biblia encontramos nosotros tres ejemplos de arrebatamiento. Tres ejemplos de arrebatamiento interesantísimos en vidas que fueron levantados, que no vieron muerte, sino que fueron levantados, y que es lo mismo que le va a suceder a la iglesia. Miremoslo quiénes son esos tres personajes, por lo menos estos tres personajes de los que habla la Biblia. Número uno, Enoc. Enoc, dice la Biblia, que no se encontró porque el Señor se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? La Biblia no lo narra, sino que simple y sencillamente dice se lo llevó, ¿sí? En una figura de arrebatamiento. Número dos, Elías. Elías, dice la Biblia, que Dios lo mandó a llamar, y dice la Biblia que se lo llevó en un carro de fuego, y Eliseo lo vio como lo subieron a los cielos. Y número tres, el ejemplo de los ejemplos, que es Jesucristo. Se recuerda allá en Hechos capítulo 1, donde se le acercan los ángeles a los discípulos que estaban viendo irse a Jesús en una nube, y le dicen: varones Galileo, ¿qué estáis viendo? Y le dicen: a nuestro Señor que nos ha sido arrebatado. Entonces, y los ángeles, esas entidades espirituales, le dicen: así como vuestro Señor ha sido alzado al cielo en una nube, así mismo volverá por vosotros. Entonces recordemos que es una promesa que Jesús nos hizo, que Él vuelve por nosotros en las nubes, y de eso está hablando Pablo en esta carta de Tesalónica. Está diciendo que los que hayamos quedado seremos arrebatados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quisiera hablarles en este maravilloso día, yo quisiera hablarles acerca del arrebatamiento, pero lo voy a hablar en el sentido de los ejemplos que tenemos a través de estos tres personajes, hermano, en la Biblia, que nos enseñan, como que nos muestran una ruta a seguir para que nosotros tengamos, hermano, ese mismo arrebatamiento, para que nosotros tengamos ese mismo acontecimiento glorioso y vayamos con Jesucristo a las nubes. En este caso yo quisiera estar hablando acerca del ejemplo de Enoc, porque usted sabe que también está el ejemplo de Elías. Por ejemplo, si hablamos de cómo fue arrebatado Elías, hay una ruta que le traza el Señor, como que hay una ruta que le traza el Señor para que Elías fuese arrebatado. Si usted se da cuenta, dice que estaba en un lugar y lo llevaron a otro, y de ese lugar lo llevaron a otro hasta que llegó al Jordán, y cruzando el Jordán dice que llegó al desierto y fue arrebatado. Y cada uno de esos lugares son como etapas que el cristiano tiene que pasar. ¿Para qué? Para poder ser arrebatados. Recordemos que la Biblia dice que tenemos que ser preparados. Recordemos que la Biblia dice que tenemos que ser perfeccionados, y eso es importante. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor en base a ejemplos que ya tenemos de hombres que ya fueron arrebatados, y que en el nombre de Jesús, hermano, nos dejaron una lección maravillosa a seguir. Entonces yo quiero hablar bajo este tema: arrebatamiento, el ejemplo de Enoc. Fíjese bien, resulta que Enoc lo encontramos nosotros ahí en Génesis, pero Enoc resulta que era la séptima generación después de Adán. O sea que estaba Adán, de Adán sigue el hijo, que es Set, luego el hijo de Set, luego el hijo de ese hijo, luego pasa la quinta generación, y luego llega otra, hasta que llega, y de eso vamos a estar hablando. Por eso no te desconectes este día, para que tú escuches todo este mensaje de punta a punta, y que el mensaje transmita esa revelación que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hasta que llega a la séptima generación después de Adán, y esa séptima generación resulta ser la generación de Enoc, resulta ser Enoc precisamente. Entonces, cuando evaluamos, vemos, estudiamos esas generaciones desde Adán hasta Enoc, nos damos cuenta como que Enoc sufrió una serie, hermano, de transformaciones, o una serie de equipamientos a través de sus generaciones, como llevándolo hacia una perfección, ¿sí? Hacia una perfección.
Entonces, por ejemplo, mire, las genealogías en la Biblia son muy importantes. No me voy a meter en eso porque si no nos llevamos un montón de tiempo explicando acerca de las genealogías. Pero, por ejemplo, las genealogías que menciona la Biblia son importantes. ¿Por qué razón? Porque llevan como un mensaje encriptado, como un mensaje oculto, en donde cada uno de esos nombres nos va dando un significado y entonces nos va catapultando hacia la medida, hacia la estatura del varón perfecto que sería Cristo Jesús, hasta alcanzar, hermano, esa plenitud en donde es ahí que la iglesia va a ser levantada, o donde es ahí que aquellos hermanos que alcanzaron esa plenitud, que alcanzaron esa estatura, van a ser levantados. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos desde un punto de vista de la Biblia las genealogías. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo nada más, un ejemplo pequeño. La genealogía de Jesucristo. En la genealogía de Jesucristo hay un mensaje maravilloso. Hay un mensaje maravilloso. Hay un libro que comienza desde Abraham, hay otro libro que comienza desde Adán y termina en Jesús y habla acerca de 14, 14 y 14. Esos son números importantísimos, ¿no? 14, 14 y 14. Si entresacamos de esa genealogía qué fue lo que sucedió, ahí vemos a la iglesia incrustada. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes estaban en esa genealogía? Número 1 estaba Tamar. ¿Sí? Se recuerda de Tamar, ¿verdad? Tamar, aquella mujer que se disfraza, dice la Biblia, de prostituta, ¿sí? Se disfraza de prostituta y se acuesta con el suegro. No voy a entrar en detalle con eso. Luego aparece Rahab. ¿Quién era Rahab? La ramera, la que salvó a los israelitas. Solo ahí, ya hablando acerca de Tamar, solo ahí ya tenemos a una mujer que no era israelita y que estaba ahí incrustada entre esa genealogía. Luego tenemos a Ruth, ¿sí? La esposa de Booz, que dio a luz a Isaí, que, hermano, era el padre prácticamente hermano de David. Entonces ya tenemos a otra que no era israelita, que también representa a la iglesia incrustada entre esa genealogía. Entonces, al estudiar la genealogía de Enoc, desde Adán hasta Enoc, hasta el personaje que nos corresponde estudiar, vemos como que hay a través de esa genealogía, vemos como que son pasos, escalones para poder llegar, hermano, a la estatura en donde estamos preparados y listos para el arrebatamiento. Aleluya, Cristo viene pronto sin duda. Y eso manténlo en mente en el nombre de Jesús. Que no se te olvide eso, que tu Señor, el que te llamó o el que te está llamando, viene pronto por nosotros. Va a haber una fiesta gloriosa cuando la iglesia sea levantada, arrebatada a las nubes. Ok, entonces miremos el primer personaje de la genealogía de Enoc. El primero sería Adán, ¿sí? Adán. ¿Qué quiere decir Adán? El nombre Adán. El nombre Adán quiere decir alguien que está teñido de rojo o teñido de rojo. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Si nosotros vemos esa figura teñido de rojo, ¿qué sería? Sería rociado con la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que yo le puse un versículo de la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18, en donde dice: sabiendo que no fuisteis redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Entonces, número 1, yo creo que no necesita tanta explicación, pero se lo voy a poner de esta manera. Número 1, para que nosotros tengamos arrebatamiento, tenemos que ser comprados, rociados, limpiados, sanados a través de la sangre de Jesucristo, el cordero inmolado, el cordero sin mancha, que llevó nuestros pecados, por lo cual fuimos lavados con su sangre preciosa. Entonces el Adán, ese nombre que significa, hermano, como rojizo, como teñido de rojo, lo que está diciendo es que para que Enoc
pudiera, o es una figura que para que Enoc pudiera ser arrebatado, el primer paso que tenía que darse era el paso de ser lavado con la sangre del Cordero. Si no somos lavados con la sangre del Cordero, hermano, definitivamente no vamos a poder entrar a las bodas del Cordero. La Biblia dice que nuestras vestiduras tienen que estar sin mancha y sin arruga, y para que no tengan mancha la tenemos que llevar, hermano, a la tintorería especial, a Cristo Jesús, el que lava, el que limpia con su sangre, que te rocíen con la sangre del Cordero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Si tus vestiduras se han ensuciado por diferentes razones, una de ellas, hermano, el pecado. Te has ensuciado con pecado. Y tú sabes que estás sucio delante de Dios. Cada vez que te acuerdas de lo que estás haciendo y que te acuerdas de lo que la palabra del Señor dice, hay algo en tu espíritu, en tu alma, en tu conciencia que te está diciendo, hermano, que te regreses, que te reconcilies con el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere lavar tus vestiduras. El Señor quiere emblanquecer tus vestiduras, que es como la novia tiene que estar preparada. Vamos a Apocalipsis. Dice Apocalipsis, alegraos y gozaos porque las bodas del Cordero se han acercado y su esposa está preparada. ¿Con qué? Y vestida ¿con qué? Con un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces definitivamente el primer paso a dar para ser arrebatado es estar lavados con la sangre del Cordero. Que la sangre del Cordero te limpie. Eso fue una de las figuras que pasó con Enoc. La sangre del Cordero lo limpió. Ok, número dos. ¿Quién es el hijo de Adán? Es Set. ¿Qué quiere decir Set? Set quiere decir sustituto. Eso es lo que quiere decir Set, una persona que sustituyó. Recuerden que Caín había matado a Abel y Caín había salido huyendo de la presencia del Señor, había abandonado su tierra, había abandonado a sus padres ahora no tenían hijos, y entonces Dios, hermano, permite que Eva quede nuevamente embarazada y le pusieron Set como sustituyendo al hijo muerto, sustituyendo a aquel hermano Abel que quedó tendido en la tierra por Caín. Entonces miremos lo que la Biblia dice acerca de la sustitución. Isaías capítulo 53 verso 5. Lo voy a leer en versión lenguaje sencillo. Pero Él fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Nótese bien eso. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Mi hermano, esto es glorioso realmente. Si no hubiera habido una sustitución, tú y yo no estaríamos en este momento, en esta gracia tan maravillosa que hay en este momento. Si Cristo Jesús no hubiera venido a ser el sustituto de nosotros, nosotros mismos tuviéramos que haber pagado hermano, nuestros pecados, quizás con la muerte, con las heridas, con los golpes. Nótese bien 4 cosas que aparecen en ese versículo. Número 1, Él llevó nuestras heridas. Número 2, Él nos sustituyó en los golpes que nosotros teníamos que llevar. Número 3, Él sufrió en lugar nuestro. Y número 4, hermano, por sus heridas recibimos la paz. Nosotros recibimos la paz y la sanidad. Por sus heridas. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido heridos. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido golpeados. Nosotros somos los que teníamos que haber sido sufridos. Nosotros somos los que teníamos que haber sufrido nuestras enfermedades y la falta de paz. Pero la Biblia dice, hermano, que Él la llevó. Él sufrió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Sin ese paso no puede haber arrebatamiento. Yo quiero decir en el nombre de Cristo Jesús, si hay algo que ha estado
dañando tu vida porque cometiste un error, quizás hace algunos años o quizás hace poco, y Satanás te sigue acusando y sigue acusándote y sigue acusándote. Recordemos la palabra del Señor, Juan, hablándole a la iglesia, le dice: amados hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, la Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero también en el nombre de Jesús tenemos que aplicar esta palabra en nuestras vidas, que Él sustituyó lo que nosotros íbamos a padecer. Él sustituyó esa perdición, hermano, en el lago de fuego. Él sustituyó nuestro pecado, lo cargó, lo llevó a la cruz. Hermano, el que no era pecador se hizo pecador, el que no tenía maldiciones se hizo maldito por nosotros y llevó todo lo que nosotros teníamos que padecer, lo lleva Él. Entonces, mire cómo va el asunto. Número uno, necesitamos la sangre de Cristo Jesús para ser arrebatados, para alcanzar la perfección. Número dos, necesitamos entender que hay un sustituto, que hay una persona que ya pagó por nosotros, que nosotros ahora ya no debemos, porque alguien vino y pagó por nosotros, como aquel samaritano, aquel buen samaritano que llevó al malherido y lo llevó al mesón y le dice: aquí te dejo 2 denarios, y si algo más él gastare, cuando yo venga te lo voy a pagar. Él fue nuestro sustituto. En el nombre de Cristo Jesús, entiende eso, porque es necesario que a través de ese sustituto nosotros seamos perfeccionados, que a través de ese sustituto nosotros alcancemos en el nombre de Cristo Jesús lo que Él desea que nosotros alcancemos. ¿Y sabe lo que Él desea que nosotros alcancemos? La paz, la sanidad, la tranquilidad, el gozo, y un día encontrarnos con Él en las nubes y estar con Él por siempre. Eso es glorioso en el nombre de Jesús. Qué glorioso, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Después de Set tiene como hijo, nieto de Adán, a Enós. Enós, entre algunas de las cosas que ese nombre quiere decir siervo. Siervo. Nótese bien eso. Yo puse acá un versículo de la Biblia muy interesante, porque ya llevamos 2 etapas que ya las vamos explicando. Número 1, tenemos que ser limpios a través de la sangre del Cordero. Tenemos que ser rociados con la sangre del Cordero para alcanzar perfección. Número 2, tenemos que entender que alguien nos sustituyó, que hay un sustituto, el cual está delante del Padre diciendo cada vez que nosotros necesitamos ser perdonados, ser limpiados, está presentando sus heridas y le dice: Padre, yo morí en vez de él. Padre, yo fui golpeado en vez de él. Padre, yo fui avergonzado en vez de él. Yo pagué en vez de él en la cruz del Calvario y derramé toda mi sangre. Por tanto, perdónale. Se derrama la misericordia de Dios a través de ese Hijo amado, glorioso, que fue nuestro sustituto. Esa es una segunda etapa que nosotros la tenemos que entender. Ahora, cuando entendemos que Jesucristo, amado amigo, Él llevó nuestros pecados, Él sufrió por nuestros pecados, es cuando realmente en el nombre de Jesús nosotros vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de hacer lo malo, porque entendemos en el nombre de Cristo Jesús que no podemos estarle haciendo mal al que nos ha hecho bien, al que nos sustituyó, al que te quitó a ti y Él recibe la bala, al que te quitó a ti y Él recibe la vergüenza. No podemos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, número 3, para alcanzar una estatura y alcanzar nuestro arrebatamiento, nuestra plenitud y ser arrebatados, tenemos que entender en el nombre de Cristo Jesús que nos debemos de volver siervos, servidores de Cristo Jesús. Ahora, mire esta palabra tan gloriosa. Éxodo capítulo 21, verso 6, lenguaje sencillo. Deberán llevarlo
al santuario y ahí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo, el servidor, el siervo es de su dueño para siempre. Miren, nótese bien eso, y lo quiero por favor explicar. Resulta que en Israel, cuando alguien tomaba por siervo, por servidor a alguien como esclavo, este esclavo tenía que trabajar alrededor nada más de 6 años. El 7º año, su señor, el que lo había comprado, lo tenía que dejar libre. Pero si el siervo, si usted lee los versículos anteriores, si el siervo decidía quedarse en la casa de su amo, por amor a su amo y por amor a su familia, por amor a su señor y por amor a su familia, entonces dice la Biblia que su señor lo llevaba ante los sacerdotes y le perforaban la oreja, y esa era una señal en el siervo de que iba a permanecer para siempre con su dueño, con su señor. Nótese bien esa figura tan importantísima. Yo sé que si yo pregunto ahí donde estás, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Seguramente, hermano, levantaríamos las manos todos, diríamos un amén todos. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a pertenecer para nuestro Señor, para el que nos llamó a servirle? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros, hermano, a serle servidor por siempre? Y nótese bien lo que le horadaban, lo que le señalizaban él a la oreja. A un siervo que no tiene señal en la oreja no es un siervo que permanece para siempre en la casa de su señor. Por tanto, no puede tener arrebatamiento aquella persona que no pertenece al que lo llamó, que, hermano, constantemente le está dejando, le está negando, le está golpeando, le está hiriendo. Déjeme explicarle esto de la oreja. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo entiendo, la Biblia dice que por el oír viene la fe. Nótese bien qué importante. Número 2, la Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor y ¿qué? Y lo sigue. ¿Sí? Lo sigue. Entonces dice la Biblia que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán y luego los que hayamos quedado seremos levantados. Quiere decir que va a haber una voz como de trompeta, el que no tiene señal en la oreja no va a poder, hermano, entrar en la boda del Cordero, no va a poder ser arrebatados porque no va a oír el trompetazo de su Señor, no va a oír la voz de su Señor. Por eso usted encuentra en Apocalipsis constantemente: el que tiene oído para oír, que oiga, que entienda. Eso lo encuentra usted en el Nuevo Testamento, hermano, de punta a punta en el Nuevo Testamento. El que tiene oído para oír, que oiga. Si tú tienes oído de siervo para oír, esta palabra te está confirmando en el nombre del Señor que tu Señor, el que te llamó, viene pronto en el nombre de Jesús. Él no tarda. Lo que Él prometió lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para mentir, hermano, no es hombre para arrepentirse. No, Él lo que ha dicho, Él dijo: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Esa es una palabra que se la está diciendo a los que oímos, a los que tenemos la oreja, hermano, horadada, los que tenemos la oreja marcada por nuestro Señor y que no nos queremos salir de Él, que no queremos, hermano, dejarlo, abandonarlo, que nos gozamos en hacer la obra del Señor. Así que, si lo vemos de este punto de vista, Enoc, para poder ser arrebatado, tenía que ser horadado en su oreja, tenía que tener marca de siervo.
¿Cómo está tu oreja? ¿Tiene marca de siervo? ¿O cuando tú escuchas a tu pastor, no le pones atención a lo que él te está diciendo? Y andas, hermano, por ahí buscando con uno, con otro, y tal vez la excusa que estás poniendo es que mi pastor no tiene revelación, es que mi pastor no tiene palabras. Déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús, el Señor está hablando en este tiempo por diversos medios y está usando tanto a intelectuales como a no intelectuales para poder llevar la palabra del Señor. Y este es el tiempo en que nosotros debemos de poner mucha atención a lo que el Espíritu nos está diciendo. Por eso es necesario que nuestra oreja esté horadada, que tenga señal de siervo, porque el siervo va a escuchar a su Señor, porque el siervo, gloria a Dios, va a tener la habilidad de escuchar y obedecer cuando se le manda a hacer algo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, aleluya, hermano. Mire, quisiéramos realmente pasar todo el día realmente explicando la palabra del Señor, pero por causa de tiempo tengo también que apurarme un poco. Número 4, la Biblia dice que el hijo de Enos fue Cainán. Cainán lo que significa es morada. Cainán significa morada. Entonces aquí hay dos cosas importantísimas de las que tenemos que hablar. En Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y oiga bien eso, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, una de las estaturas para poder ser arrebatados es ser morada. Número 1, ser limpio con la sangre del cordero, rojizo. Número 2, hermano, tener, gloria en nombre del Señor, un sustituto. Número 3, hermano, ser un siervo con oreja horadada, marcada por su Señor. Y número 4, ser morada del Espíritu Santo. ¿Cómo estás buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Estás buscando esa llenura? ¿Conoces que el Espíritu Santo vive en ti? Porque ¿qué implica que el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿Qué implica ser morada del Espíritu Santo en nosotros? Ser el templo del Espíritu Santo. Implica un cambio de vida total. Implica, hermano, que el mundo ya no va a ser tan atrayente, tan atraíble. No te va a atraer fácilmente. Implica que tu boca ya no va a ser usada para cosas malas. Implica que todo tu cuerpo va a ser, ya no te va a pertenecer, porque dice la Biblia, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sino que ahora le pertenecen al Espíritu Santo, y por ende vamos a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Si no tenemos esa estatura de ser morada del Espíritu Santo, no vamos a poder ser arrebatados, porque los arrebatados son los que están llenos con la presencia del Espíritu Santo. Ese quiere decir los que el Espíritu Santo mora en ellos y ya no se pertenecen a ellos mismos, sino que ellos le pertenecen a quien los llamó, al Espíritu Santo. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso que nosotros lo entendamos. Entender que nosotros tenemos que ser morada del Espíritu Santo. Y le voy a poner una de mis preocupaciones en este momento. Yo me convertí más o menos en el año 1995, sí, fue en el año 1995. Y en ese año yo recuerdo que yo llegué a una iglesia, a congregarme a una iglesia, en donde decidí congregarme, en donde ellos no creían en la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí?
no creían en muchas cosas, o sea, sí creían en el Espíritu Santo, pero no creían en muchas de las manifestaciones del Espíritu Santo, como en los dones, etcétera, ¿no? Resulta de que al estar yo viendo otras iglesias, no al andar de iglesia en iglesia, sino al ver algunas actividades que hacían algunas otras iglesias, miraba cómo ellos hablaban en lengua, cómo había profecía. Y entonces yo decidí orarle al Señor y ayunar y orar para que el Señor me diera eso. Yo le decía al Señor: Señor, yo quiero lo que tienen esos locos, yo quiero sentir eso que ellos dicen, que tu presencia, porque en la iglesia no había ese mover del Espíritu Santo. Y entonces un día en el altar, hermano, comencé a hablar en lenguas. Y comencé a tener revelaciones de parte del Espíritu. Cosas se me pasaban como una película en mi mente de lo que estaba sucediendo en la iglesia, de lo que estaba sucediendo con algunos líderes, de lo que estaba sucediendo con el mismo pastor, hermano. Y fue un boom, fue una explosión gloriosa en mi vida, hermano, que cambió mi vida hasta el día de hoy. Ahora, a mí lo que me preocupa es de ver que hoy la iglesia no está queriendo ser llena del Espíritu Santo. No está queriendo ser llena del Espíritu Santo. Buscamos a los profetas que nos hablen, buscamos a alguien que ponga la mano sobre nosotros, buscamos ese mover según nosotros del Espíritu Santo, pero lo buscamos en otro, no lo buscamos nosotros. No queremos que hayan manifestaciones de ese Espíritu en nuestras vidas. Y tú tienes que anhelar eso en el nombre de Jesús, porque solo los llenos con el Espíritu Santo van a ser levantados, hermano, en un abrir y cerrar de ojo. Porque ellos son moradas del Espíritu Santo y ya no se pertenecen a ellos mismos, sino que le pertenecen a ese Espíritu que mora. Ahora, lo más tremendo que yo te quiero decir es que si el Espíritu Santo no mora en nosotros, hay dos posibilidades más. Número uno, tu casa está vacía. Y número dos, tu casa está llena, pero no del Espíritu Santo, sino de otro espíritu. Y ahí, hermano, es donde quiero que en el nombre de Jesús medites cómo estás. Medites en el nombre de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Sin duda, viene pronto. Pasemos a la siguiente por causa del tiempo. Número 5. El hijo de Cainán era Mahalaleel, ¿sí? Este nombre lo que significa es adorador. Entonces ya llevamos 4 etapas, 4 dimensiones, 4 estaturas a las que nosotros tenemos que llegar, experimentar, perfeccionarnos en ellas. ¿Para qué? Para poder en el nombre de Cristo Jesús ser arrebatado como lo fue Enoc. Número 1, rociado con la sangre del Cordero. Número 2, sustitución. Número 3, servicio. Número 4, morada, hermano, del Espíritu Santo. Y número 5, mire lo que significa este nombre Mahalaleel. Este nombre significa adorador. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso, adorador. Ahora miremos un versículo de la Biblia que yo puse por acá. Juan capítulo 4 verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Ay, hermano, qué glorioso esto. Observemos algunas cosas acá. Número 1, vosotros adoráis lo que no sabéis. Te pregunto en el nombre de Cristo Jesús, ¿sabes lo que estás adorando? ¿Sabes lo que estás adorando? ¿Qué es la adoración? La adoración es un tiempo de intimidad con Dios. En nuestro ministerio, pertenecemos a Ministerios Ebenecer, como usted lo mira allí en el logo de la iglesia, nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez. En nuestro ministerio hemos aprendido algo
que lo hemos puesto a la práctica y nos ha bendecido mucho. En nuestro ministerio hay un tiempo de alabanza, pero también hay un tiempo de adoración, y le hemos dado más tiempo muchas veces a ese tiempo de adoración que al tiempo de alabanza. Yo sé que no es congruente esto, ¿no? ¿Por qué no es congruente? Porque muchos de nosotros lo que queremos es alabar y alabar y alabar y alabar y cantar y cantar y cantar los cantos de júbilo, porque esos cantos son alegres, porque esos cantos son emotivos, porque esos cantos, aleluya, y hay un avivamiento. Y cuando llega la hora de la adoración, ya no adoramos como tendríamos que adorar. Y es más, cantamos cantos que no son de adoración. Porque una cosa es que el canto sea una balada suave, sea un ritmo suave como que es de adoración, pero otro es que el canto sea realmente adoración. Hay un ejemplo en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, en donde están adorando al Padre y le dicen santo, santo, santo y digno. Y arrojan sus coronas y se postran delante de Él diciéndole: porque tú eres el Rey, porque tú eres el que has vencido, porque tú eres el más grande. Entonces la adoración, muchas veces nosotros no adoramos con el entendimiento. Y adoramos y estamos haciendo una forma de adoración que no es adoración. Que el canto está dirigido para el Señor, sí, está bien, pero no es un canto para adorar. ¿Sí? No es un canto para adorar. ¿Cuál sería un canto para adorar? Cuando tú le dices: cuán grande es Dios. Qué maravilloso, hermano. Estás exaltando ese nombre sobre todo nombre. Estás diciéndole a Dios que Él es grande. ¿Cómo estás adorando en tu iglesia? ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Te importa ese tiempo de la adoración? Pues yo quiero decirte que tenemos que llegar a esa estatura de adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que sabemos a quién estamos adorando y cómo lo estamos adorando, que no estamos que no estamos cantando por cantar, sino que en el nombre de Jesús estamos con ese canto, le estamos diciendo a Él: qué hermoso eres, qué bello eres, amado mío, qué glorioso eres digno, eres santo, eres maravilloso, eres glorioso. Eso es en esas, hermano, palabras, en esas bases tenemos que adorar en el nombre de Jesús. Aleluya, espero darme a entender en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Hay un canto, por ejemplo, y se lo voy a poner de este punto de vista. Yo no sé si usted ha cantado ese canto en forma de adoración. En mi caso, antes yo lo cantaba así, y ahora ya no lo canto de adoración. Si lo voy a cantar, lo voy a cantar en un ritmo suave, pero no es que esté adorando, sino que estoy pidiéndole a Dios, pidiéndole al Espíritu que me llene. ¿Sí? Es como una oración, ya no una adoración, que es algo muy distinto, aunque están relacionados, ¿no? Dice el Espíritu, no, ese no es. El otro, se me fue el canto en este momento, realmente se me fue, pero tengo varios que son del Espíritu, pero aquel que dice: sí, lléname, con tu presencia, lléname, con tu poder, lléname, con tu amor. Ese canto no es de adoración, aunque es suave y qué rico, qué glorioso. Eso es lo que nos enseñaron, que era un canto de adoración, que cuando pasaban los cantos de adoración, ese era uno de los que cantamos. Pero ese no es un canto de adoración.
Por eso es que, por ejemplo, en nuestro ministerio se ha optado por cantar ese canto rápido, ¿verdad? Sí, lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder. Ese es un canto de júbilo. Y es una petición que le estamos haciendo al Espíritu: lléname, lléname. ¿Con qué? Con tu poder, con tu presencia, con tu amor, lléname. Pero no es de adoración, ¿sí? Quizás en un momento vamos a estar hablando acerca de ese tema, pero lo que yo quiero enfocar en este momento es que tú tienes que llegar a una estatura, y esa estatura es la estatura de un adorador, la estatura de un verdadero adorador, que adora en espíritu y que adora en verdad, que sabe lo que está adorando, a quién está adorando y cómo lo está adorando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vayámonos al siguiente, porque ya el tiempo realmente ya se nos está escapando, ya se nos está yendo. Y ya entramos casi que a la recta final, número 6. La siguiente etapa es la etapa de Jared. Mahalael tuvo como hijo a Jared, y Jared lo que significa es humilde. Veamos lo que la Biblia dice acerca de la humildad. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué glorioso, hermano. El ejemplo máximo de humildad es Jesucristo. Pero nótese bien qué interesante eso. Nótese bien qué interesante eso. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La única forma de aprender humildad es, hermano, que Jesucristo vaya en el otro extremo del yugo. Es que Jesucristo esté del otro lado, hermano, llevando ese extremo del yugo y guiándonos hacia qué es la humildad. La Biblia, hermano, nos habla mucho acerca de la humildad. Dice la Biblia, hermano, que Dios, hermano, da gracia por los humildes. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué es humildad? Humildad es la ausencia de soberbia. Humildad, hermano, es la ausencia de la soberbia. Es una característica, hermano, propia de aquellas personas, hermano, que son modestos, aquellas personas que son sujetas, aquellas personas, hermano, que, gloria al nombre del Señor, hermano, que obedecen. Un humilde obedece, un humilde es sujeto. ¿Cómo estás con tu obediencia? ¿Cómo estás con la sujeción? ¿Cómo estás con tu ego? Yo quiero decirles que todos nosotros los seres humanos tenemos un punto de ego. Pero fíjense lo que decía un hombre en la Biblia, hermano, ejemplar también. Es necesario, le decía, que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Es necesario que Jesucristo crezca en nosotros, pero que nosotros menguemos y nos humillemos delante de su presencia. Sé humilde en el nombre de Cristo Jesús. Sí, la humildad cuesta, sí, pero cuando llevas a Cristo Jesús en el otro extremo, cuando Él es tu maestro, cuando te va enseñando Él, hermano, la carga se nos hace más fácil. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo voy terminando porque ya me señalaron ahí del tiempo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 6, en cuanto a ese mismo tema de la humildad, dice: el ejemplo máximo Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ya pasamos por esa etapa. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Decíamos que el humilde es obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre.
Entonces Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Nótese bien, se despojó. Despójate de aquel diploma que está en tu pared que dice ingeniero. Un momento, hermano, porque ese diploma no te sirve hermano, en la presencia de Dios no te sirve. Te va a servir en nuestra sociedad, te va a servir quizás en muchas áreas de tu vida secular, pero cuando tú entras en la presencia de Dios, hermano, aquí no hay ingeniero, no hay arquitecto, no hay abogado, no hay licenciado, sino que habemos hombres y mujeres delante de la presencia de Dios que le damos la gloria, la honra a Él en el nombre de Cristo Jesús. Qué difícil es cuando uno tiene algún título y sabemos que el pastor que nos está pastoreando no tiene títulos. Y cuando alguien se da cuenta de eso, dice: ¿qué clase de persona es la que a mí me está pastoreando? Soy más inteligente yo, soy más apropiado yo, sí, pero Dios lo llamó a él. Ya tiene su misericordia, hermano, Dios nos llama a nosotros. Muchas veces a mí se me traba la lengua, digo entre palabras a medias, hermano, algunas pronunciaciones malas. Eso no quiere decir que yo no desee en el nombre de Jesús y no esté dispuesto a crecer y a formarme para poder llevar el mensaje mucho más claro. Pero yo recuerdo a un hombre que se llama Moisés, y dice la Biblia que Moisés le dijo al Señor: ¿cómo me mandas a llamar a mí si soy tartamudo? Entonces le puso a un Aarón. ¿No será que el Señor te ha dado un diploma para que tú seas el Aarón de tu Moisés, de tu pastor? ¿Verdad que es importante la humildad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De esto pudiéramos seguir hablando, pero a lo que yo quiero llegar, veamos la siguiente diapositiva. A lo que yo quiero llegar es que ya tenemos 6 estaturas para poder ser arrebatados como lo fue Enoc. 6 estaturas, y vamos a llegar a la última en este momento. Número 1, teñido. Número 2, sustituido. Número 3, servidor. Número 4, morada del Espíritu Santo. Número 5, adorador. Y número 6, humildad, hermano. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Cuando somos humildes, no vamos a tomar el puesto de otro. Cuando somos humildes, nos vamos a sujetar bajo esa cobertura. Cuando somos humildes, vamos a obedecer a lo que se nos manda hacer. Por eso es importante llegar hasta esto. Los humildes van a ser arrebatados en el nombre de Cristo Jesús. Número 7, Enoc. Enoc es el número 7. ¿Qué significa Enoc? Significa adiestrado, entre otras cosas. Adiestrado, qué maravilloso, hermano. Miremos lo que la Biblia dice acerca de esto. Hebreos capítulo 5, verso 14. Dice esta versión de la Biblia: el alimento sólido, en cambio, es propio de adultos, de los que ya están entrenados, porque uno de los sinónimos de esa palabra adiestrado es entrenado, capacitado. Y mírenlo cómo lo dice aquí: ya están entrenados. ¿Para qué? Para distinguir el bien y el mal. ¿Te das cuenta por qué este hombre fue arrebatado? ¿Te das cuenta las etapas que la iglesia tiene que seguir? ¿Ya estás adiestrado entre el discernir entre el bien y el mal? ¿O todavía hay cosas que no entiendes? Todavía hay cosas que no puedes comer ciertos alimentos sólidos porque no puedes distinguir, porque no estás adiestrado, no estás entrenado. Tus sentidos todavía te engañan para que sigas haciendo el mal y no el bien. Porque no se trata de ser un conocedor del bien y del mal. Se trata de que si yo soy una persona que ha sido entrenada, que ha sido capacitada, que ha sido adiestrada para distinguir entre el bien y el mal, elegir el bien, hermano. Hermano, ojalá en el nombre de Jesús
este mensaje llegue a aportar a tu vida un conocimiento que te haga en el nombre de Jesús, que te entrene, que te adiestre en el nombre de Jesús, para que puedas distinguir entre lo bueno y lo malo. Hoy hay muchas cosas que parecieran buenas, pero no lo son. No lo son. Tú tienes que distinguir, que pasar más tiempo en el Facebook viendo publicaciones, hermanos, que muchas veces son publicaciones tontas, obscenas. Perder tu tiempo en eso es malo. Pero en cambio, cuando tú usas esas redes y dices: voy a alimentarme con la palabra, voy a escuchar el mensaje de Jesucristo, voy a leer la Biblia, voy a ver quién comenta acerca de Jesucristo y que me dé un aporte de conocimiento, hermano, pues estás tratando de irte, hermano, al área de lo bueno y no de lo malo. Hermano, qué glorioso realmente esto. Y yo quiero terminar con estos versículos de la Biblia. Miremos qué características tenía este hombre después de haber sido adiestrado, capacitado. Hebreos 11:5. Por la fe no fue trasladado, arrebatado, para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Pero antes, dice, de ser trasladado, recibió testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Los que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, agradamos a Dios. Los que somos siervos, agradamos a Dios. Los que somos humildes, agradamos a Dios. Los que hemos sido adiestrados y distinguimos entre el bien y el mal para corresponder al bien y no al mal, rechazar el mal y recibir el bien en nuestros corazones, agradamos a Dios. Pero miremos qué más dice la Biblia. Miremos qué más dice la palabra del Señor. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios. Te pregunto, ¿estás caminando con Dios? ¿Estás en el camino correcto? ¿O te alejaste? ¿O hace ratos no caminas con Dios? ¿Cómo está tu vida hoy? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Veamos cómo lo dice en las siguientes versiones y con eso vamos a ir terminando. La NTV dice: Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Íntima comunión con Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Recuerda la forma en que Dios le agrada que tengas intimidad con Él. Dice: cuando tú vayas a orar, entra en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cierra la puerta detrás de ti, ahí ora en lo íntimo. Porque muchas veces oramos en la iglesia, hermano, nos encanta como los fariseos orar, hermano, delante de toda la gente y orar horas tras horas. Pero cuando estamos en lo íntimo de nuestro hogar no nos acordamos que tenemos que orar. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Mire esta otra versión, la versión Dios habla hoy. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Porque conozco a muchos hermanos y hermanas que lastimosamente no están haciendo la voluntad de Dios. Y en el nombre de Jesús yo te animo, comienza a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te mandó Dios a hacer? ¿Qué te está incitando Dios a hacer? ¿Qué es, hermano, aquello que te esté estorbando, que te quita, hermano, el estar acorde a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que vivas para Él. La voluntad de Dios, hermano, es que tú seas un hombre y mujer que dé testimonio de que Él viene pronto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La versión lenguaje sencillo dice: como obedecía a Dios en todo. Entonces este hombre fue obediente. Recuerde que la etapa de humildad es también obediencia.
La versión al día dice: Enoc anduvo fielmente con Dios. ¿Cómo está tu fidelidad? Ahorita ya vienen estas fiestas en donde la gente se separa de Dios, en donde la gente hace cosas que no tiene que hacer, celebra cosas que no tiene que celebrar, quebranta su fidelidad y se vuelve un adúltero espiritual, buscando y sirviendo a otros dioses. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu fidelidad en tu casa con tu esposa? ¿Cómo está tu fidelidad en tu casa con tu esposo, amada hermana? Te lo dejo en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero en el nombre de Jesús regresar a esta diapositiva. Dice la palabra del Señor que este Enoc fue el séptimo después de Adán. Y la Biblia dice que Adán, hermano, significaba rojizo, rojo, teñido con la sangre del cordero. Sustitución, Set. Servicio, Enos. Morada, Cainán. Adorador, Mahaleel. Humilde, Jared. Y un adiestrado, Enoc. Yo quiero decirte que solo los adiestrados, los capacitados, los preparados van a entrar en las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, comienza a prepararte, amado hermano. Capacítate más. Capacítate más. Todas esas etapas que yo te he dado en el nombre de Jesús, este día, yo quiero en el nombre de Jesús que, hermano, las estudies y te sigas capacitando y le digas al Señor: Señor, yo quiero en el nombre de Jesús llegar a tener la estatura de Enoc, una persona adiestrada, capacitada por los 5 ministerios. Porque eso es lo que dice la Biblia. Uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de preparar, de capacitar el cuerpo de Cristo para que todos lleguemos a esa estatura, a esa medida, a esa plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, a un hombre maduro. ¿Para qué dice la Biblia? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por acá y por allá, sino que en el nombre de Jesús tengamos la certeza que cuando nuestro Señor venga, la esperanza que cuando suene la trompeta, seremos levantados y entraremos a las bodas del Cordero. Esos son mis más grandes deseos y anhelos para tu vida y para mi vida. Si tú te alejaste del Señor, si por alguna razón estás separado de Dios o no has aceptado a Cristo Jesús, si hay algo en tu vida que te está diciendo que te acerques, has estado escuchando este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero hacerte una invitación este día. Acéptale, reconcíliate con Él. Yo voy a hacer una oración, con esto termino. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Señor amado, venimos, ruego, suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, que aquellos que han escuchado tu palabra, Señor amado, sean equipados, sean catartizados, sean perfeccionados, Señor, en el nombre de Jesús. Y que aquellos que en esta hora, Señor amado, están aceptando a Cristo Jesús, se están reconciliando contigo, perdona sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que de hoy en adelante, Señor, ellos vivan para ti hasta el momento en que nos vengas a llevar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, este día, Señor amado, yo oro para que todos aquellos que han estado escuchando, Señor amado, se acerquen a ti, sigan perfeccionando sus vidas, Señor, sigan capacitándose para la gloria tuya y la honra. Bendigo a ese pueblo glorioso, lo bendigo en el nombre de Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. En este momento yo quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Hace poco abrimos nuestro canal de Facebook y te invitamos a que te suscribas, a que le des a la campanita para que te estén saliendo las notificaciones también en Facebook, ¿verdad? Le des la campanita ahí para que te estén saliendo las notificaciones. En ambos estamos pasando los videos,
Así que en el nombre de Cristo Jesús, para mí es un gusto realmente haber compartido la palabra del Señor, y me despido en el nombre de Cristo Jesús, deseando que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga.